Buenas noches en esta noche, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí para el estudio. Buenas noches. Déjame bajar mi volumen. Hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí. Dios les bendiga mucho. Esta noche vamos a estar, como siempre, estudiando la palabra de Dios. Y vamos a mirar hoy, hablar sobre una profecía dada por Noé. Muchas personas ni saben que Noé dio una profecía, pero vamos a hablar sobre la profecía de Noé. Y me encanta estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Me encanta estudiar la Biblia, me encanta enseñar la Biblia, porque la Biblia es tan interesante. Hay personas que dicen, yo lo leo, pero no entiendo lo que estoy leyendo, pero hay cosas, por eso que la Biblia, lo que es tan interesante para mí es que un niño puede entender el plan de salvación, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino del cielo, llegó al mundo por los pecados del ser humano, por tus pecados, por mis pecados, y Cristo murió en la cruz, y resucitó. Y cada persona que tiene fe en Cristo y acepta a Cristo, recibe la salvación. Un niño de ¿qué edad? 3, 4, 5 años puede entender el Evangelio, el plan de salvación. Al mismo tiempo, uno puede estudiar la Biblia por décadas y décadas y décadas, 50, 60, 70 años, y seguir aprendiendo. Cada vez que yo estudio la Biblia, estoy aprendiendo. Y uno empieza a estudiar algo y habla sobre es como abrir una puerta de una casa grande, y esa puerta abre a un cuarto grande, y uno está mirando las cosas en el cuarto, a otra puerta, un cuarto más grande. Es una historia de nunca acabar, de aprender y apreciar y aprender de la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, 2 de Pedro 1, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída, la profecía o la palabra de Dios escrito del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el concepto del ser humano, sino fue el Espíritu Santo. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y tomó su carácter, tomó sus cualidades, su forma de hablar, y puso los pensamientos de Dios, y por eso se ve que cada persona tiene su forma de escribir, pero lo que escribieron fue palabra de Dios. Y podemos confiar en esa palabra de Dios para nuestra salvación, para nuestro diario vivir y por la seguridad de nuestra eternidad. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, no parte, no la mitad, no 99%, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me gusta también lo que dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el último versículo, capítulo 21, versículo 25, el último versículo del Evangelio de Juan, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieron una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. ¿Se imagina? De lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan dice que si uno pusiera en libros todo lo que Jesús hizo y habló y enseñó y los milagros, que el mundo no sería suficientemente grande para contener los libros que tendría que escribir para explicar y hablar en cuanto de la palabra de Dios, de la vida de Jesucristo. Entonces la Biblia contiene profecías. Por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene profecías que fueron cumplidas exactamente y cosas muy precisas. El hecho es de que personas que no creían que la Biblia era la palabra de Dios pensaron que Daniel escribió después de los cumplimientos de lo que las profecías de Daniel.
hasta que por la arqueología y diferentes cosas comprobaron que Daniel vivió en el tiempo que la Biblia dice, y él habló y profetizó cosas que sucedieron antes que sucedieron, porque eran tan precisos. Daniel fue un hombre inteligente, fue un hombre capaz en muchos aspectos, pero Daniel no sabía el futuro. Fue el Espíritu Santo que llenó el corazón y la mente de Daniel para escribir esas profecías. También Isaías, el profeta Isaías escribió muchas cosas sobre la vida de Jesús, dónde iba a nacer, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a morir, dónde iba a nacer, tantas cosas. ¿Cómo pudo haber sabido Isaías en dónde iba a nacer Jesús? Fue el Espíritu Santo, fue Dios que reveló a él en cuanto a las cosas de Jesucristo y cosas que iba a suceder en el futuro. El rey David en los Salmos escribió y habló muchas cosas sobre muchas profecías mesiánicas sobre Jesucristo. ¿Cómo sabía David? Porque fue el Espíritu Santo llenando su vida, guiándole para escribir cosas, no palabras de David, sino palabras de Dios. Según la enciclopedia de la profecía bíblica, escrito por J. Barton Payne, él dijo: hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 1239. Y en el Nuevo Testamento, 579 profecías en el Nuevo Testamento. Un total de profecías de 1817 profecías en la Biblia. Y dice, estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. Dado que hay 31.124 versículos en la Biblia, los 8.352 versículos que contienen profecía constituyen el 26.8% del volumen de la Biblia. Entonces, más de la cuarta parte de la Biblia es profecía, cosas que sucedió después que fueron escritos. ¿Por qué hizo Dios eso? Eso vamos a decir para concluir el estudio. Pero vamos a mirar ahora a la profecía de Noé. Si tienes tu Biblia, mira conmigo en Génesis capítulo 9. Génesis 9, ese fue después del diluvio. En Génesis capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a mirar esos tres versículos. Génesis capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Listo? Génesis 9, 24 al 27. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Hablando de Cam, ese hablamos la semana pasada. Si no escuchaste el mensaje de la semana pasada y por qué Cam fue maldito, puedes volver y mirar. Está puesto ahí en Facebook el estudio de la semana pasada, puedes mirar eso. Pero ahora lo que dijo la profecía de Noé. Versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Versículo 26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí en esos tres versículos de la profecía de Noé, dijo en el versículo 25, en contra de los descendientes de Canaán, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Iba a servir, iba a ser como esclavo y servir a sus hermanos. En el versículo 26 dice, y sea Canaán su siervo de Sem. Y en cuanto de Jafet, y sea Canaán su siervo. Iba a tener que estar en esclavitud y servir por la maldición que fue sobre él. Y vimos en el capítulo 9 de Génesis, versículo 18, los nombres de los hijos de Noé. Génesis 9, 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Tres hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Y agrega aquí en Génesis 9, 18, Cam es padre de Canaán. No menciona aquí los descendientes de Sem y de Jafet,
solamente menciona en cuanto a Canaán, que Cam es el padre de Canaán, porque de Canaán fue la maldición de Noé y el Espíritu Santo hablando a través de Noé. Pero sí menciona los descendientes de Sem y Jafet en el capítulo 10 de Génesis. Vamos a ver esto en un ratito. Pero los tres hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Ahora, cuando miramos en la Biblia de los descendientes de los tres hijos de Noé, vamos a mirar primeramente los descendientes de Sem, que se llama los descendientes de Sem, los semitas. Vemos en el Génesis 10:21 que los descendientes de Sem eran los hebreos o los judíos. Génesis 10:21. También le nacieron hijos a Sem, hijo de Noé, padre de todos los hijos de Heber, H-E-B-E-R, que Heber es la raíz donde provienen los hebreos. Entonces los judíos eran descendientes de Sem, y hermano mayor de Jafet. Entonces los descendientes de Sem, que Noé dijo que iba a ser bendecidos, de Sem eran los descendientes de los hebreos. Abraham, David, Jesús eran descendientes de Sem. Noé habló y bendijo esa línea, esa descendencia, y esa es la descendencia de Abraham, el padre de los hebreos, David, que recibió la promesa del trono eterno de Dios, y que su hijo iba a reinar para siempre, su hijo siendo Jesucristo, por descendiente de David. También miramos de los descendientes de Sem, también eran los caldeos, los asirios, los persas y los asirios y sirios. Y esos eran pueblos que eran bendecidos por Dios en mayor parte. Ahora, los descendientes de Cam, Génesis 10:6-8. Dice, los hijos, Génesis capítulo 10, versículos 8-10, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Eso es cuando Noé dijo que iba a ser malditos los de Canaán. De Canaán eran hijos de Cam. Versículo 7. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca. Los hijos de Roma, Seba y Dadán. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cuando llegamos hablando sobre Nimrod, hay mucho para enseñar y hablar sobre él, pero dice que fue el primer poderoso en la tierra, un gran cazador, pero cuando hablamos de Nimrod, él era el fundador de Babilonia. También ese fue la torre de Babel para desafiar a Dios. Y vemos que bajo la línea maldita de Cam, que fue Canaán, que siempre fueron los que opusieron a Dios. Hasta leemos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 17, versículos 3-6. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, versículo 3 de Apocalipsis 17, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, palabras contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4, y la mujer, y Babilonia está representando como una mujer, está vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Vemos que fue la línea maldita, y vemos que ese
que también de su descendencia fue Babilonia, hasta el final, hasta el último, está desafiando, está en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Y van a ser excluidos, van a ser condenados. Ahora, no cada persona de descendencia, pero en general esa raza. Y vamos a mirar aquí también que los descendientes de Cam eran los cananeos de Canaán, ¿no? Entonces vemos que los cananeos, que ese fue cuando Dios sacó su pueblo, cuando estaban en esclavitud en Egipto, salieron, rodeados por el desierto, y cuando Dios les dio la tierra prometida, les dio, ¿qué área? Les dieron a Canaán. Y Dios dijo que ellos eran tan malos por su pecado, que sus sacrificios de los niños, por la inmoralidad, por la sangre que derramaron, Dios dijo que tengo que destruirlos, porque fueron malditos, eran descendientes de Canaán. Vemos también que la descendencia, cuando uno estudia, que también de Canaán fue los egipcios eran descendientes, y ellos fueron destruidos, ¿no? Por Dios utilizó a Moisés para destruir a Egipto. Los filisteos, que también fueron conquistados por los judíos, los hebreos, las hititas, amorreos, que esos ni existen porque fueron destruidos por el pueblo de Israel. Y también en los descendientes de Canaán, interesante que ellos poblaron en Egipto y también en todo el resto de África. Y vemos que hoy día, con Black Lives Matter, no hay mucho. Esta semana leí que en California el gobernador Newsom está proponiendo no él, pero alguien propuso, ahora él tiene que firmar si lo va a aprobar o no, reparaciones para pagar a los morenos por los décadas y décadas en el pasado que fueron esclavos. Pero la mayoría de los esclavos que salieron de África y sus países en África, esos eran descendientes de Canaán que recibieron la maldición de Dios por la desobediencia de Cam. Y vemos que, interesante, que a través de la historia esos descendientes fueron dominados en gran parte y tienen la vida muy difícil. ¿Y cómo supo Noé? Porque Noé no dijo, estoy haciendo esa profecía de mis deseos, sino fue guiado, habló palabra de Dios. Ahora, los hijos descendientes del tercer hijo de Noé, Jafet. Los hijos de Jafet fueron establecidos en Europa. Eran los tracios. ¿Quiénes eran los tracios? Habitantes del territorio de la península balcánica al norte del mar Egeo, que incluye a Bulgaria, parte de Grecia y Turquía. También los escitas, tribus nómadas que extendían desde los Cárpatos, situados en el este de Europa, hasta la región sudeste de Rusia. Y también los griegos. Y también Asia Menor, que hoy día es Turquía. Áreas de las 7 iglesias en el libro de capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Las 7 iglesias estaban en esa área de Asia Menor, que hoy día es Turquía. Y cuando miramos la profecía de Noé, Génesis capítulo 9, versículo 26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Entonces, que Sem era el pueblo que Dios iba a bendecir. Dios iba a ser el Dios de Sem. Y Canaán iba a ser su siervo. Y Sem vimos que fue el padre de los judíos. Dios dijo, o Noé dijo que bendito por Dios, por Jehová, mi Dios sea Sem. Y ese fue el hijo donde provino los judíos. Y Dios es el Dios de los judíos. Dios habla en su palabra que Dios escogió especialmente a ellos, el pueblo particular. Ningún otro pueblo tiene la misma relación con Dios que tienen los judíos. Y ese fue los descendientes de Sem, que como profetizó Noé,
que bendito por Dios, por mi Dios, sea Sem, padre de los que llegó a ser padre de los judíos. Y los judíos sujetaron a los moradores de Canaán bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Vemos, por ejemplo, había una historia en el libro de Josué cuando los de Gabaón, un pueblo, porque ellos escucharon que Dios dio el orden para destruir a todos los moradores de Canaán. Entonces ellos estaban ahí próximos para ser conquistados, pero ellos pusieron ropa vieja, si recuerdan la historia, zapatos rotos, y comida, pan que ya estaba mal, y fueron y parecían que habían viajado mucho. Ellos llegaron al pueblo de Israel diciendo que queremos hacer un pacto con ustedes. Dios dio el orden para destruir todos, pero ellos vinieron de engaño. Entonces, dice la Biblia que ellos no consultaron, el pueblo judío, Josué no consultó a Dios, sino hizo paz con ellos. Y después los otros tribus en Canaán se dieron cuenta que habían hecho una alianza con Israel. Entonces ellos vinieron para atacar. Entonces los de Gabaón dijeron: hicimos pacto con ustedes, tienen que venir para salvarnos. Entonces eran obligados porque habían hecho alianza con ellos y fueron para salvarlos. Pero Josué dijo: ¿cómo es que nos mentiste, nos engañaste, dijiste que viniste de lejos? Y decían: porque nosotros sabíamos que Jehová es Dios y no queremos ser destruidos, y por eso hicimos el pacto. Pero dice Josué capítulo 9, versículo 22 al 27. Josué 9, 22 al 27, versículo 22. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. 23. Ahora pues, malditos sois. Eran de la descendiente de Cam, el pueblo que iba a ser malditos. Y Josué ahora declarando: ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos. Eran los esclavos de los judíos porque habían engañado a ellos, igual como la profecía que había dado Noé, que sus descendientes iban a servir a los de Sem, a los hebreos, ¿no? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto, es el engaño. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bien y recto hacer con nosotros, hazlo. Versículo 27. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron, pero hicieron a ellos esclavos, igual como la profecía decía de su descendencia. Y versículo 27 dice: y Josué los destinó aquel día de ser leñadores y aguaderos para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Fue escrito el libro de Josué. En Jueces capítulo 1 versículo 28, Jueces 1, 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Hicieron a ellos esclavos para servir al pueblo judío, igual como fue la profecía. Y el último, Primero de Reyes capítulo 9 versículos 20 y 21. Primera de Reyes 9, 20 y 21. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, los eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que eran descendientes de Canaán, que no eran de los hijos de Israel. 21. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Fueron esclavos, cumpliendo la profecía que dio Noé. Volviendo a Génesis 9, la profecía, versículo 27. Versículo 27 dice: engrandezca Dios a Jafet, el otro hijo de Noé,
y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces dijo que Jafet iba a ser engrandecida, iba a crecer, iba a ser grande. Y cuando miramos en cuanto a los descendientes de Jafet, lo que venían de Jafet eran el territorio de Grecia. Los griegos son descendientes de Jafet. Iba a ser engrandecido, iba a tener espacio, iba a crecer. ¿Y qué sabemos de Grecia? Cuando Alejandro el Grande conquistó el mundo entero en el tiempo en el que él vivía, todo el mundo conocido, Alejandro el Grande conquistó. Él tenía 30 años. Entonces él, después de la batalla, cuando conquistó, no sé qué área fue, no recuerdo ahora, pero lloró porque no había más tierra para conquistar. 30 años y había conquistado todo el mundo entero conocido en su tiempo. Y Dios dijo que sus descendientes iban a ser engrandecidos. Eso sucedió. También los romanos eran descendientes de Jafet. El imperio romano fue el imperio que también sobre el mundo más grande en ese tiempo, y también la raza anglosajona, también descendiente de Jafet, y los anglosajonas han conquistado toda Europa, y muchos, cuando tenían colonias en diferentes áreas del mundo, fue engrandecido, cumplió. ¿Cómo sabía Noé eso? Noé no sabía. Noé no hablaba sus palabras, sino fue palabra de Dios, profecías de Dios, Dios sabiendo lo que iba a acontecer en el futuro. Y dice también la segunda parte de la profecía, y habite en las tiendas de Sem. Sem fue el pueblo judío, ¿no? Y Jafet iba a habitar en las tiendas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en otras palabras, Jafet iba a ser bendecido por Sem. Jesús dijo en Juan 4:22, y vosotros adoráis, es cuando la mujer samaritana que dijo, los judíos adoran en Jerusalén, nosotros aquí en Samaria, pero cuando el Mesías viene, Él nos va a decir dónde tenemos que realmente servir a Dios. Y Jesús respondió, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación vino de los judíos. Jesús dijo que la salvación vino de los judíos, y cuando habla de que los de Jafet iba a ser bendecidos, habitar en las tiendas de Sem, iba a ser bendecidos por los hebreos, por los judíos, y esos son los griegos, que un no judío, y nosotros tenemos la bendición de la salvación. Jesús dijo las salvaciones de los judíos, pero los judíos rechazaron la salvación, rechazaron por general a Jesucristo, y la salvación vino en el tiempo de la iglesia, el tiempo de los griegos, tiempo de los no judíos, y tú y yo, la mayoría de nosotros no somos judíos, pero conocemos a Dios por la gracia de Dios. Dios nos buscó a nosotros porque nosotros habitamos en las tiendas de Sem. Tenemos favor y bendición por la bendición que fue provisto para Sem, cae sobre nosotros. Ese fue el cumplimiento de la profecía de Noé. El apóstol Pablo, en Romanos 11, versículos 11 al 18, habló en cuanto a que la salvación es de los judíos, pero la gracia de Dios y el plan de Dios es también que esa salvación, aunque los judíos rechazaron a Cristo, la salvación vino para el mundo entero, para los descendientes de Jafet. Romanos 11, 11 al 18, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel que cayesen, los judíos que rechazaron a Cristo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los judíos. Por el hecho que los judíos rechazaron a Cristo, ese abrió la puerta para la salvación para los gentiles, para tú y yo, para provocarles a celos. Porque los judíos están tratando de buscar a Dios a través de los reglamentos, por la ley, pero viendo que los judíos, los gentiles no judíos alcanzaron a Dios, Pablo dice que es para provocar a los judíos para salvación, diciendo, pero Dios es nuestro, pero ellos están acercándose a Dios. Versículo 12. Y si su transgresión, si los judíos rechazando a Cristo resulta en la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración.
Pablo dice que los judíos, habla en Apocalipsis, que los judíos van a regresar a Dios y reconocer a Jesús como su Salvador. Pero en su rechazo de Cristo, los judíos, resulta en la riqueza del mundo, la salvación de tú y yo, los gentiles. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. 14. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si los judíos rechazando a Cristo resulta en la reconciliación del mundo con Dios, ¿qué será su admisión? ¿Qué va a hacer cuando los judíos vuelven a Cristo, aceptan a Cristo como el Mesías? Sino la vida entre los muertos, la resurrección, el fin del mundo. Versículo 16. Si las primicias son santas, los judíos, el primer pueblo de Dios, también lo es toda la masa restante, también los que llegaron a Cristo por medio de los judíos. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Si el raíz del pueblo judío es santa para con Dios, también las ramas que fueron insertadas en el árbol de Dios, en el pueblo de Dios. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, los judíos que salieron por no creer, por su falta de fe, y tú, no judío, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas también, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces Dios puede, como si Dios puede tomar una rama silvestre, tú y yo los gentiles, y ponerlo en el árbol de Dios, árbol de vida, árbol de salvación, cuánto más fácil es Dios para poner las ramas originales, que hoy día no creen en Dios, para ponerlo de vuelta en el árbol de Dios. Porque Dios profetizó que el pueblo judío en los últimos tiempos, durante la tribulación, van a volver y van a aceptar a Dios y van a ser salvos. Y si Dios es tan preciso en cuanto a las profecías y que fueron cumplidas, entonces todavía nosotros podemos confiar en lo que la Biblia habla en cuanto a las profecías que todavía no han sido cumplidas. Y las promesas que tenemos en la palabra de Dios, podemos confiar en esas promesas. Concluimos este versículo, Isaías 46:10. Isaías 46:10. Dice, Jesús hablando de sí mismo, Dios hablando de sí mismo. Yo que anuncio lo que por venir desde el principio. Dios dice que yo declaro lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero hacer. Dios dice que yo anuncio desde el principio lo que viene al final. Lo que alguien me explicó una vez, me gustó la ilustración, ahora no, cuando era niño, no sé, era algo que hacíamos como familia, de mirar, primero de enero, en la mañana levantamos para mirar el desfile de las rosas. A veces fuimos como familia para mirar el desfile de rosas. Pero cuando uno lo repitan todo el día, ¿no? Entonces, lo que a veces recuerdo un año lo que hicimos era que lo levantamos temprano en la mañana y lo miramos en vivo por televisión. Después entramos en el auto, manejamos hasta Pasadena, hasta el final del desfile, y miramos el desfile que estaba comenzando cuando llegamos ahí al final, y lo vimos otra vez, pero ya sabemos lo que iba a venir porque ya lo habíamos mirado. Y así es como Dios, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios es Dios en cada etapa de la historia. Lo que es mañana, para nosotros no sabemos qué es lo que viene mañana.
Pero Dios, para Dios es como ya había pasado, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces, la lección que podemos aprender de las profecías es que Dios está en control. Dios está en control. En el momento quizás hay cosas que no son agradables, puede ser cosas difíciles, puede ser desafíos, pero podemos confiar que la promesa de Dios, que no os dejaré ser tentados más de lo que podéis soportar, sino con cada tentación, con cada prueba, Dios nos va a dar la salida. Entonces podemos decir, Dios que es tan preciso en dar profecías, entonces la palabra de Dios y las promesas de Dios podemos confiar. Dios, yo no entiendo, pero yo descanso y me relajo, Señor, en las promesas de tu palabra, porque Dios es confiable. Dios no es hombre para mentir. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Santo. Dios te ama y Dios me ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y como papás, a veces tenemos que hacer cosas que no son agradables. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y tuvimos que llevarlos para las inyecciones, ¿no? Inmunizaciones que tienen que tener los niños cuando son niños pequeños, llevándolo al doctor. Y la pastora esperaba en el salón porque no quiso entrar. Y cuando metieron la aguja en el brazo o la pierna, y yo los sostenía ahí, y recuerdo esos ojos mirándome como, papá, ¿cómo estás dejando a esa persona, ese extraño, meter una aguja en mi? No hablaban, no tenían unos meses, pero la expresión, confiando en mí, sabiendo que yo amo a ese niño, estoy permitiendo que pasara por ese proceso doloroso, confuso. Me imagino, a veces hay cosas que tenemos que pasar, pero nunca tenemos que abandonar nuestra fe y confianza en Dios. Si hay algo que Dios está haciendo, también la ilustración de la mariposa, ¿no? La mariposa cuando nace como un gusano y después está en su, no, ¿cómo se llama? El cocoon. Pero cuando sale, se convierte de un gusano a una mariposa. Pero ese proceso de salir de ese contenedor, que están en ese proceso de transformación, dice que es la lucha que pasa en esa transformación, esa metamorfosis, que es la lucha en salir de ese el contenedor. Cuando sale con las alas y sale hermosa, sale transformada. Y esa misma palabra que la Biblia utiliza si uno está en Cristo, nueva criatura es. La misma proceso de la mariposa que pase por el proceso. Escuché una vez que alguien cortó y hizo un agujero para que la mariposa no tenga que luchar tanto para poder salir. Pero lo que pasó, que salió, pero no había desarrollado, es la lucha que tiene que luchar y pelear para salir, que hace la fortaleza para sus alas. Y la lucha es necesaria en el proceso del desarrollo para que pueda salir y llegar a ser una mariposa. A veces la lucha que tú y yo pasamos es algo que Dios utiliza para transformar nuestra vida a la imagen de Jesucristo, para aprender de la provisión de Dios, aprender a esperar en Dios, aprender del cuidado de Dios, aprender del amor de Dios, aprender a caminar con Dios. Entonces aún Dios utiliza los desafíos, las luchas, los problemas, las dificultades, la oscuridad para formar en nosotros el carácter y la persona que Él necesita que seamos para su honra y para su gloria. Y en mirar aquí esa profecía de Noé, unos 3 versículos tan cortos, pero vemos preciso, vemos el conocimiento, vemos el cuidado, vemos el amor de Dios. Vamos a orar y vamos a encomendar nuestras vidas al Señor, y vamos a encomendar también a nuestras vidas a los procesos de Dios. Quizás estás pasando por una lucha que no entiendes y puedes cuestionar por qué, pero no tienes que cuestionar en el cuidado de Dios, el amor de Dios, y de que Dios va a usar lo que tú estás pasando para tu honra, para la honra y para la gloria de Dios,
también para capacitarte, para que tú seas de bendición para con otras personas también que pueden estar pasando en el futuro por luchas, y tú vas a tener un testimonio a contar para ayudarles a ellos y ser de bendición, que Dios quiere usar nuestras vidas en maneras grandes. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios omnisciente, el Dios que sabe todas las cosas. Vamos a orar. Incline tu rostro. Señor, te damos gracias, Señor, por tu gloria. Damos gracias, Señor, por tu sabiduría. Dice la Biblia que lo necio de Dios es más sabio de lo más inteligente del ser humano. Dios, nunca podemos comprender todas las cosas, pero vemos, Señor, que tú hablas, Señor, las cosas del futuro desde el principio. Tú estás en control. El enemigo quiere desafiarte. El enemigo quiere atacarnos, porque lo que tú amas, el enemigo odia. Y tú amas, Señor, a tus hijos. Entonces podemos saber que vamos a tener lucha, vamos a tener ataques, vamos a ser perseguidos por el enemigo. Pero el enemigo nunca puede prevalecer contra el Hijo de Dios, mientras que el Hijo de Dios está caminando contigo, está caminando en obediencia, caminando en fe. El enemigo puede aún matarnos, pero sabemos que si el enemigo nos mate y estamos caminando contigo, vamos a tomar nuestro próximo respiro en tu presencia, en nuestro hogar, en nuestro hogar eterno. El libro de Romanos hablas que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Señor, gracias porque tu amor, tu protección, tu plan, tu presencia es perfecta y eterna y santa. Y te alabamos, Señor. Señor, en esta noche decimos, confiamos en ti, Señor, porque tú lo has comprobado una y otra vez a través de tu palabra. Te amamos, Señor, y damos a ti las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que su fe ha sido fortalecida a través de esta enseñanza, y que tu fe ha crecido y tu confianza también en la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios siga haciendo su proceso de formación en tu vida, en la mía, para que Dios pueda usarnos como sus instrumentos para que seamos de bendición para con otras personas. Que Dios nos dé oportunidad esta semana para poder compartir con alguien, ¿sabes?, que está lidiando, alguien que necesita saber que hay esperanza, que hay respuesta, que hay salvación, que hay perdón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho. Quiero hacerles recordar que el servicio del domingo, cambiamos la hora, no a las 6:30 de la tarde, sino a las 5:30 de la tarde este domingo. Empezando este domingo, ya como está oscureciendo más temprano, entonces nos veremos a las 5:30 de la tarde el domingo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.